Buenas tardes de nuevo. Espero que estén todos bien, ya recuperados, ya tomaron su vasito de agua. Estamos en la clase 4, que es ver la resolución de algunos ejemplos de reacciones redox que vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver exclusivamente algunos ejercicios atendiendo a esa clasificación de reacciones de oxidación y reducción. Y es importante aclarar que hacer un balanceo de ecuaciones redox es un método que se utiliza cuando uno quiere llegar a ese balance estequiométrico de una reacción química y no es tan fácil hacerlo directamente por el tanteo. En esas ocasiones es que vamos a utilizar todo lo que tiene que ver con el uso de las reacciones y ecuaciones redox. Pero como habíamos visto la clasificación de las reacciones que podían ser de combinación, de descomposición, de desplazamiento, de y las que son aquellos un poco más de casos especiales, vamos a ver un ejercicio de cada uno de esos, como para que ustedes puedan elaborar, sí, en esta semana, el ejercitario que corresponde a redo. Lo primero que siempre vamos a necesitar, como estamos viendo en esta pantalla, es identificar los números de oxidación de los reactivos y de los productos que están presentes en mi ecuación. En este caso tengo una reacción de combinación sencilla, una binaria, que se forma a partir de la reacción del calcio con el oxígeno para darme óxido de calcio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Si yo hago la identificación de los números de oxidación, siempre debo recordar que los elementos en estado libre tienen un número de oxidación igual a 0 y cuando están combinados el oxígeno en la mayoría de los casos tiene un número de oxidación igual a -2 y el calcio, por lo que me indica la tabla periódica, tiene un número de oxidación 2 positivo porque es forma cation. Entonces, en este caso, yo sí puedo balancear por tanteo esta ecuación, pero si la resolviese utilizando el método de balanceo de redox, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar semireacciones, estas que yo separé aquí aparte. Primeramente el calcio, que como ustedes ven pasó de un número de oxidación 0 a un número de oxidación +2. Y aquí es importante siempre que utilicen esa tablita que les mostré la clase pasada. Si pasa de 0 a un valor positivo, eso me está indicando que perdió electrones. Y el perder electrones quiere decir que hubo una reacción de oxidación. El otro cambio que vemos es que el oxígeno, que tenía inicialmente un número de oxidación 0, pasa a número de oxidación -2, lo cual me indica que ganó. Hubo un proceso de reducción. Eso es lo primero que voy a identificar. Voy a hacer acá, voy a borrar para señalarles el paso a paso. Tengo así, inicialmente. Una vez que yo separé estas dos semireacciones, identifiqué que una es oxidación y otra es reducción, para poder realizar el balanceo, debo equilibrar, debo dejar neutra esa semireacción sumando electrones. Si yo tengo en el caso de la oxidación un valor 0 del lado izquierdo, acá donde está mi calcio, y tengo +2 del siguiente lado, donde está el calcio +2, ahí le voy a sumar 2 electrones. Aquí voy a hacer esto, +2 electrones. ¿Por qué? Porque estos 2 electrones que le estoy sumando, al hacer la suma con la valencia o con el número de oxidación +2 del calcio, me da 0. Y entonces tengo equilibrada mi semireacción de los dos lados de mi ecuación, del lado de los reactivos y del lado del producto. Algo opuesto me va a ocurrir en la reducción. Tengo 0 y del otro lado tengo -2, por lo cual tengo que balancear adicionando electrones, en este caso del lado de mi reactivo. Esperen, acá hay lo importante a ver también, antes de sumar esto que puse aquí. Tienen que recordar que hay ciertos elementos que están en el mundo natural
en su carácter estable para poder reaccionar, formados por más de un solo átomo. La gran mayoría de los elementos son monoatómicos, pero hay algunos casos que siempre es importante recordar, como el oxígeno, el hidrógeno, el cloro, el bromo, el yodo, que son diatómicos. Es decir, el elemento para que pueda reaccionar, para estar estable en el mundo natural y reaccionar con otros, está formado por una molécula de dos átomos, son diatómicos. Y eso es algo que también va a influir cuando yo quiero hacer un balance. ¿Por qué es importante? Fíjense, en este caso, voy a poner en otro color, yo tengo en su estado elemental oxígeno con la atomicidad 2, porque así se encuentra el oxígeno en estado elemental. Cuando yo analizo desde el punto de vista de mi producto, tengo el oxígeno con un solo átomo. ¿Por qué? Porque ya está en combinación con el calcio. Yo tengo que igualar el número de átomos en el producto al igual que en el reactivo. Si en este caso en mi reactivo tengo 2 y en mi producto tengo solamente así, porque eso es lo que tengo si yo separo aquí calcio y oxígeno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que adicionar un 2 delante que me está indicando que hay, para que haya equilibrio, 2 átomos de oxígeno, para poder tener una ecuación equilibrada. Ahí tengo que hacer el balance electrónico, tengo que llegar a que sea igual, o sea, eléctricamente igual, tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos. Como yo le adicioné ya un 2 en el lado del producto y tengo una valencia menos 2, necesito 4 electrones para que esto esté eléctricamente neutro. Entonces le voy a sumar estos 4 electrones del lado que tengo 0, donde tengo el oxígeno con el número de oxidación 0. Entonces tengo del lado de mi reactivo 4 negativos y tengo del lado de mi producto 4 negativos. Están en equilibrio. Ahora lo que procedo a realizar es lo que llamamos una suma de estas dos semireacciones, pero ¿qué es lo que yo siempre tengo que buscar? Tener el mismo número de electrones tanto en mi semireacción de oxidación como en mi semireacción de reducción. Entonces, ¿qué hago? Veo, arriba tengo 2 electrones, abajo tengo 4. ¿Cómo puedo equilibrar? Ay, perdón. Era este. Acá tengo 2, acá tengo 4. Llevo al número mayor, el 4, y multiplico la semireacción de arriba por 2 y la semireacción de abajo por 1. Dejo igual. Hago la suma. Voy a poner de lado de los reactivos, tanto de la oxidación y de la reducción, multiplico, tengo 2 que le afecta al calcio, tengo 2 de calcio más 1 de oxígeno atomicidad 2, porque ven que están multiplicando por 1, y tengo los 4 electrones del lado de los reactivos. Y del lado del producto que tengo el 2 que le va a afectar al calcio con el número de oxidación más 2. Tengo 2 por los 2 electrones, tengo 4. Ahí veo que tengo el mismo número de electrones tanto en reactivos como en productos. Y tengo el 2, el 1 que le afecta al oxígeno con valencia menos 2, por lo cual queda igual del lado de los productos. ¿Qué hago ahora? Elimino los electrones. ¿Por qué? Porque tengo, esto es como decir, los reactivos son iguales o tienen un balance estequiométrico con los productos. Puedo eliminar los electrones del lado de los reactivos
con los electrones del lado de los productos. Entonces, ¿qué hago ahora? Estos números de balanceo, en este caso está explícito el número 2, en este caso está implícito el número 1 cuando no se escribe. Sé que esto es 1, ahora nada más para aclarar voy a escribir. Aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Estos valores yo los voy a subir, los voy a desplazar a mi ecuación inicial y le agrego 2, en este caso 1, en este caso 2. El 2 que le afecta tanto al calcio como al oxígeno. Y al hacer el control, el chequeo, veo que está equilibrado ya mi ejercicio o ya está equilibrada estequiométricamente mi reacción. Recuerden, siempre mismo número de átomos en los reactivos y en el producto. Este es un ejemplo muy sencillo. Pero les pregunto de los pasos de los que estuvimos hablando. ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a ver uno siguiente, que va a ser el de descomposición. También este es un ejercicio que podríamos nosotros hacer el correspondiente balanceo de manera de tanteo, pero para el ejercicio hacemos el mismo caso. Como esto es descomposición, tenemos como reactivo un solo compuesto y como productos 2. Identifico primeramente los números de oxidación, el hidrógeno más 1, el cloro menos 1, y como luego quedan hidrógeno y cloro en estado elemental, ambos tienen números de oxidación igual a 0. Separo las reacciones, las semireacciones que identifico. El hidrógeno que tenía más 1 pasó a hidrógeno 0, por lo cual ganó electrones, ganó un electrón. Eso me está indicando que hubo una reducción. El cloro, que era menos 1, pasa a 0 y ahí ocurrió una oxidación. Vuelvo a fijarme nuevamente. Aquí hay un caso muy parecido al que habíamos visto en el ejercicio anterior. El hidrógeno es diatómico en estado elemental, pero cuando está combinado formando en este caso ácido clorhídrico, tiene un solo átomo, por lo cual tengo que equilibrar y multiplico por 2. Lo mismo pasa con el cloro. Tengo que multiplicar el lado de mi reactivo también por 2. Y ahí procedo a hacer la correspondiente suma de electrones. En el caso de la reducción, tengo 0 del lado de mi producto y tengo 2 valores positivos del lado de mi reactivo, por lo cual al sumarle 2 electrones, esto queda igual. 2 positivo más 2 negativo me da 0. Se iguala a mi producto. En el otro caso, tengo menos 2 del lado de mi reactivo y tengo 0 del lado de mi producto. Entonces le multiplico, le sumo 2 electrones y quedan también en equilibrio. Al hacer la correspondiente suma, de la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior, en este caso tengo 2 electrones en ambas semireacciones, no necesito realizar un ajuste numérico, directamente procedo a hacer la suma. Y tengo 2 átomos de hidrógeno con más 1, con número de oxidación más 1, más 2 átomos de cloro con número de oxidación menos 1, 1 de, vamos a resaltar siempre esto, tengo 2, tengo 1, el 1 no se escribe solamente para resaltar, y tengo 1 de cloro. Subo a mi ecuación estos coeficientes estequiométricos y tengo 2 moléculas de ácido clorhídrico que me van a dar una molécula de hidrógeno y una molécula de cloro. El procedimiento siempre va a ser el mismo. Se va a ir complejizando en función a cuál es la ecuación que yo voy a balancear. Otro ejemplo, desplazamiento.
No se parte de la forma equilibrada. Justamente en estos casos que es fácil equilibrar, siempre hacemos equilibrio por tanteo, pero hay ocasiones que tenemos aquellas reacciones químicas que no nos son fáciles de equilibrar, entonces usamos el balanceo o el método de oxidación y reducción para justamente obtener ese equilibrio estequiométrico de una reacción. Entonces vamos a utilizar para eso este método de redox. Y ahí vamos a balancear. En este caso, lo final o el producto final va a ser nuestra ecuación balanceada. Para eso nos ayuda un ejercicio de redox. Voy a pasar a un último ejercicio para que vean en qué caso sí es bastante útil. Miren este ejemplo. En este ejemplo, y voy a borrar solamente a efectos de hacer más explícito. Quiero que se fijen en esta ecuación. A simple vista, esta ecuación no es muy fácil de balancear solamente por un método de prueba y error, que es el método del tanteo. En este caso, utilizar el balance a través de lo que son las ecuaciones redox me va a hacer, por un lado, un poco más fácil y también más organizado. Para este tipo de ejercicios es que yo utilizo un balanceo redox. Para una composición binaria no voy a usar redox. ¿Por qué? Porque es fácil balancear por tanteo. Sí, redox es para equilibrar ecuaciones que son más complejas. No sé si la palabra sea muy difícil, pero sí, las que son más complejas. Vamos a ver este ejemplo. No vamos a hacer tanteo, sino que vamos a ver la ventaja de utilizar las reacciones o el balanceo a través de redox. Calculamos los números de oxidación que están presentes en cada uno de los compuestos. En el ácido nítrico identificamos en el ácido iodídrico, en el óxido, en este caso un dióxido de nitrógeno, perdón, un óxido nitroso, un yodo en estado elemental y agua. Me empiezo a fijar cuál es el que cambió de valor, el que cambió en su número de oxidación. Y veo, aquí el hidrógeno en mi reactivo está con un número de oxidación más 5. Aquí está en un número de oxidación más 2. Identifico ya un cambio. Todavía no sé si hay oxidación y reducción. Vamos paso a paso. ¿Qué otro cambio veo? Veo que el yodo, en este caso, está a menos 1. Acá está 0, está en estado elemental. Cuando ya identifiqué esos cambios, puedo hacer el traslado a identificar mis semirreacciones. Escribo abajo. Entonces, para organizarme es más fácil escribir abajo. ¿Cuál cambió? Cambió el yodo, que tenía menos 1, y pasa a yodo 0. Perdió electrones. En ese proceso, ustedes ya saben que se llama, se oxida. Hay una oxidación. El nitrógeno pasa de más 5 a más 2, hay una reducción. Ahora voy a hacer el oxígeno, porque en este caso no se estudia, porque aquí el oxígeno tiene menos 2 en este compuesto tiene menos 2, no hubo cambios, solamente estudiamos a aquellos elementos que cambiaron su número de oxidación. Como el oxígeno está igual, no hubo ningún cambio. Y en el agua también está igual. Oxígeno menos 2, recuerden siempre la valencia del hidrógeno es más 1, como multiplico por 2, esto me da más 2, y ahí está equilibrado este compuesto. No cambia en ninguno de este ejercicio, el oxígeno no cambia. En otros ejercicios, sí, no, el oxígeno no tiene menos 6. ¿En dónde menos 6? No. En el ácido nítrico, siempre no. Voy a escribir aquí abajo.
para identificar números de oxidación, y este es el primer paso y es muy importante, entonces vamos a hacer paso a paso. El oxígeno siempre, en la mayoría de los casos, a no ser que sea un peróxido, que lo tienen que saber, que es el agua oxigenada, siempre oxígeno actúa con -2. El hidrógeno siempre actúa con valencia, a no ser un caso particular, +1. Y es siempre influenciado por la atomicidad del elemento. Entonces, -2 por 3, porque tenemos 3 átomos de oxígeno, me dan ¿cuánto? -6. +1 del hidrógeno por una atomicidad 1 me da +1. Entonces, yo tengo -6 más 1 más 5. Como esto tiene que quedar neutro, es decir, tiene que quedar eléctricamente igual a 0, ¿cuál es el número de oxidación del nitrógeno que me va a dar 0 en ese compuesto? +5, exactamente. De esa manera, yo identifico los números de oxidación en los compuestos. Por eso que vemos que acá el nitrógeno tiene +5 y en el otro compuesto tiene +2. Hubo un cambio en el número de oxidación. ¿Quedó clara esa parte? Porque esa es la parte, es el punto de partida para poder identificar cuál cambió. En caso que no esté equilibrado, un compuesto siempre está eléctricamente equilibrado. O sea, estos compuestos siempre van a estar eléctricamente equilibrados. Una cosa es el equilibrio estequiométrico y otra cosa es el equilibrio eléctrico. Cuando tenemos una ecuación expresada como la que yo les señalé aquí, cada uno de los compuestos están eléctricamente neutros. No están balanceados por estequiometría. No tengo el mismo número de productos y el mismo número de reactivos, pero todos están eléctricamente neutros. Eso sí es importante recordar. Profe, ¿cómo sabes cuál se oxida? O sea, ¿cuál elemento se oxida y cuál elemento se reduce? Bueno, primero identificamos todos los números de oxidación. Una vez que identificaron todos esos números de oxidación, empezamos a hacer lo que justamente estás preguntando. Empezamos a pensar cuál se oxidó y cuál se redujo. Para eso tengo que recordar el principio que ocurre oxidación cuando se pierden electrones y ocurre reducción cuando se ganan. Ese es el principio que yo siempre tengo que recordar para identificar en dónde hubo oxidación y en dónde hubo reducción. Entonces separo esos elementos que yo veo que cambiaron el número de oxidación. Vamos por partes. Yo veo que el iodo tenía -1 aquí y ahora tiene 0. Está libre. Tiene número de oxidación igual a 0. Todavía no le voy a poner nombre. ¿Extraigo el otro? Sí. Extraigo el otro. Espera, vamos paso por paso. Nitrógeno tenía +5 en el reactivo y tiene +2 en el producto. Ahora analizo. Si de -1 pasa a 0, ¿ganó o perdió? Perdió. En ese caso, en el iodo ocurrió una reacción, un proceso de oxidación. En el caso del nitrógeno, pasó de +5, tenía, vamos a repetir, ¿en dónde se quedaron? Cuando paso de -1 a 0, perdí electrones. Estaba cargado negativamente. Claro, de -1. Esperen un ratito, porque ya entiendo. Aquí nosotros estamos hablando de concepto químico, no estamos hablando desde el punto de vista algebraico. Ahí sí puede haber, yo sé que si vemos desde el punto de vista numérico, -1 está antes que 0, pero estamos hablando del concepto químico. El -1 indica presencia de un electrón.
El -2 indica presencia de 2 electrones. Eso tengan en cuenta. Entonces, si yo tenía -1, quiere decir que yo era un iodo que tenía un electrón. Cuando paso a tener 0, ¿qué quiere decir? Que perdí ese electrón que tenía. No sé si ahí queda un poco más claro el concepto del -1. Se refiere a la presencia de electrones. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Vamos a ver ahora el nitrógeno. El nitrógeno tenía le faltaban 5 electrones, había perdido 5, estaba con déficit de 5 y pasa a tener déficit de 2. Le faltaban inicialmente 5, ahora le faltan 2 nomás ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Ganó o perdió electrones? Ganó, exactamente, ganó 3. Les voy a dar un ejemplo para que se rían. El nitrógeno necesitaba 5 puntos para pasar un examen. Ocurrió un proceso y ahora solamente necesita 2 puntos para pasar el examen. ¿Qué ocurrió con el nitrógeno? ¿Ganó o perdió puntos? Si antes le faltaban 5 y ahora le faltan 2. Ganó 3 puntos. En este caso, ganó 3 puntos. Ganó 3 electrones. Entonces, siempre ese es el concepto. Recuerden, hay esa tablita que ustedes tienen en el material que yo les preparé y que también les presenté en la clase pasada, les va a ayudar muchísimo saber. Sí, bueno, es saber cuándo pasa de un número positivo mayor a un número positivo menor es un proceso de reducción y lo contrario es un proceso de oxidación. Esa tablita les va a ayudar también a identificar cuál se oxida y cuál se reduce. Entonces, una vez que ustedes hacen ese análisis, porque eso tiene que ser un análisis, identificamos que el iodo se oxidó y el nitrógeno se redujo. El iodo perdió, el nitrógeno ganó. Ahora empiezo a hacer el balance numérico, el balance matemático. Sé que el iodo, cuando está elementalmente, es diatómico, entonces equilibro el lado de mi reactivo y le multiplico por 2. El nitrógeno, ambos tienen atomicidad 1, no necesito equilibrar nada. Cuando es positivo, exactamente, está positivo porque tiene falta de electrones, tiene solamente protones, es así. Equilibré ya mis ecuaciones, ahora les tengo que equilibré desde el punto de vista de los átomos. Ahora los tengo que equilibrar eléctricamente. En el primer caso, en el caso del iodo, tengo -2 en mi reactivo y 0 en mi producto. Entonces les voy a sumar más 2 electrones y ahí, en ese caso, estoy equilibrando mi semi-reacción. En el caso del nitrógeno, tengo más 5 del lado de mi reactivo y más 2 del lado de mi producto. Entonces le voy a sumar más 3 electrones del lado de mi reactivo. No, todavía no expliqué. Espera, por paso. Profe, Sí, así leyendo lo que acaba de decir, cuando está positivo falta electrones porque los protones son positivos, dice. La verdad que sí, cuando él tenía un número positivo era porque le faltaba esa cantidad de electrones. sí, No es así porque mismo. tiene esa cantidad de protones, ¿verdad? Sino que le faltan Es esa porque cantidad le de electrones. faltan esos electrones, sí, Ya. exactamente. Es porque le faltan los electrones. Sí, sí, técnicamente ahora mismo es. Sí. Entonces, le sumo aquí 3 electrones. ¿Por qué? Porque más 5 menos 3 me da más 2. Y ahí va a estar equilibrado del lado de mis reactivos y del lado de mis productos. Ok, ¿qué pasa? Voy a borrar para explicar esta parte ahora. Ya tengo equilibrado eléctricamente en el producto. ¿Para qué le voy a sumar 3?
Vean, vamos a hacer. Tengo más 5. Voy a sumarla aquí, como me están diciendo. Más 3 electrones. Tengo más 5 del lado de mi producto y tengo más 2 menos 3 menos 1 del lado de mi producto. No está equilibrado. No, es igual más 5 a menos 1. Yo tengo que conseguir que haya la misma carga eléctrica de los dos lados de mi semireacción. Ese es el objetivo de llegar a que estén eléctricamente iguales. Entonces, en este caso, ustedes le tienen que sumar los electrones de este lado, donde tienen mayor carga positiva. Aquí le sumo 3 electrones. Entonces, más 5 menos 3 me da más 2. Y se me iguala a el más 2 que tengo del lado de mi producto. ¿Quedó claro hasta ahí? Profe, me desconcentré un rato. ¿Por qué era que había un 2i ahí? O sea, 2 yo Hay dos menos 1 iodos. elevado a la menos. Hay dos iodos porque en este caso, como el iodo te quedó en estado elemental aquí, tiene una atomicidad igual a 2 y vos tenés que tener el mismo número de átomos de los dos lados. Entonces, como acá tenés 2, le multiplicas por 2 para que estén iguales en número de átomos. Por eso aquí tenés 2 iodos. Caso especial entonces por ser biatómico. Por ser diatómico, exactamente. Profe, y además de los biatómicos había unos que eran tetraatómicos, me dijiste, Hay ¿no? algunos que son tetraatómicos y vas a tener que multiplicar por 4. ¿Cuáles son esos elementos? Tetraatómicos tenés fósforo y arsénico. ¿Solo esos? Solo eso. Ok, gracias. O sea que si vos escribís en su estado elemental, tenés que tener un subíndice 4. Sí, tenés que tener en un subíndice 4. Ejemplo, no tiene nada que ver con este caso, pero sería así. P4. En estado elemental tiene que ser así. Siempre tienen que tener el mismo número de átomos en los reactivos y en los productos. Eso es importante para tener un correcto balance de una ecuación. Entonces, volvemos. Ya tengo equilibrado eléctricamente. Ahora quiero llevar eso como un aporte al balanceo de mi ecuación completa. Pero ¿qué inconveniente encuentro? Que en mi semireacción de oxidación yo tengo 2 electrones y en mi oxidación de reducción tengo 3. Y yo quiero neutralizar, quiero eliminar esos electrones en el equilibrio. Entonces, ¿cómo yo elimino si en uno tengo 2 y en el otro tengo 3? Hago la multiplicación inversa. ¿Qué es la multiplicación inversa? El de arriba multiplico por 3 y el de abajo multiplico por 2. Hago estos correspondientes, las multiplicaciones y las sumas. Tengo 3 por 2, 6 iodo que están interactuando con valencia menos 1, más 2 nitrógeno que actúa con valencia más 5, más 6 electrones. Este es del lado de mis reactivos. Del lado de mis productos voy a tener 3 iodos en estado elemental, atomicidad 2, más 3 por 2, 6 electrones, más 2 nitrógenos con número de oxidación más 2. Entonces aquí yo puedo neutralizar los electrones. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trasladar estos números. Este número 6, este número 2, este número 3 y este número 2 a mi ecuación completa, a la ecuación que tengo aquí arriba. Y me fijo,
El 6 que acompaña al yodo, que actúa con valencia -1, ¿en cuál compuesto está? Está en el compuesto de HI, ácido iodídico. Le llevo, voy a poner en otro color. 6. El 2 con valencia N+5, ¿dónde está? Aquí, ácido nítrico, 2. El 3, ¿en dónde está? En el yodo, en estado elemental, 3. Y el nitrógeno +2 con 2 le subo aquí. Ahora veo si se cumple, si está o no balanceada estequiométricamente mi reacción. ¿Cómo? Regla, recomendación, voy a ponerla aquí al costado. Para hacer la verificación de que hayan quedado equilibrados todos los elementos, empiecen primero con los metales. En este caso, ¿cuál es? En este caso no tengo, vamos a empezar con los no metales. Después vean al oxígeno y luego vean al hidrógeno. Lo último que siempre se va a balancear son oxígeno y hidrógeno. Empiezo a ver. Nitrógeno. Empiezo con nitrógeno. En el lado de mis reactivos tengo 2 nitrógenos. En el lado de mis productos tengo 2. Ok. Ya voy a hacer aquí el ejercicio. Nitrógeno. Ok. Ahora voy a analizar el yodo. Tengo 6 yodos del lado de mis reactivos. Tengo 3 por 2, 6. 6 yodos del lado de mi producto. El yodo está ok. Voy a ver oxígeno. Tengo, en este caso, 2 por 3, 6. En este caso tengo 2 y acá tengo solamente 1. Me falta, no está equilibrado el oxígeno. ¿Cómo podría equilibrar? Tengo 2 y acá tengo un oxígeno que yo puedo incluir un número estequiométrico que le acompaña el agua igual a 4. Estoy tanteando. Cuando no tengo el valor, hago tanteo. 4 más 2 son 6 en el lado de los productos y tengo 6 en el lado de los reactivos. Ok, se me balanceó el oxígeno. Ahora veo el hidrógeno. Hay veces que está balanceado el oxígeno, pero al volver al hidrógeno se me desbalancea y tengo que volver a ajustar. Vamos a ver. Tengo 2 más 6, 8 del lado de los reactivos de hidrógeno y tengo del lado de mis productos 4 por 2, 8. Se me equilibró automáticamente. Tengo equilibrado el hidrógeno. Ya puedo decir entonces que con estos coeficientes estequiométricos 2, 6, 2, 3 y 4 tengo una ecuación equilibrada o balanceada. Estas son las dos, balanceada, palabras que utilizamos cuando tenemos igual número de átomos de todos los elementos que intervienen en una ecuación química. A ver, ¿cómo vamos? ¿Consiguieron seguir? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Me parece que me están siguiendo. Bueno, para este tipo de ecuaciones utilizamos el balanceo redox. Para las anteriores usamos directamente tanteo porque como son pocos elementos podemos hacer desde ese tanteo matemático. Pero cuando ya tenemos ecuaciones que son un poco más complicadas desde la visión química, ahí vamos a utilizar nuestro balanceo
por el método redox. Y en este método en particular se llama el método del ion electrón. Existen otros métodos de balanceo que por el tiempo no vamos a estudiar, pero es importante que ustedes conozcan que puede haber método de balanceo en medio ácido o en medio básico, pero nosotros estudiamos el balanceo por el método del ion electrón. Este es el ejercicio un poco más complicado que quería mostrarles y pedirles que vayan haciendo sus ejercicios correspondientes a nuestro capítulo de balanceo de ecuaciones redox. Ustedes tienen esa tarea asignada para esta semana. Una vez que termine el plazo de entrega del ejercitario, yo voy a subirles el ejercitario resuelto para que ustedes puedan hacer la correcta autoevaluación de su propio aprendizaje. Lo que yo valoro de la entrega es que ustedes hagan los ejercicios. No hay problema si se equivocan, porque eso uno puede rectificar, pero si no practican, no van a poder seguir el método. Y luego, para que ustedes hagan la correcta corroboración de si ha salido correcto o no su resultado, yo les voy a enviar la resolución de los ejercicios. Los ejercicios están en nuestro material, van a ser todos menos el último. Algunos de los que están puestos en lo que vimos ahora ya están en el material. El trabajo que se entrega esta semana es el ejercitario de ecuaciones redox que está en nuestro material, en el material completo que ustedes tienen disponible en el aula virtual. El último ejercicio no lo van a hacer, porque el último ejercicio no me di cuenta y es una triple reacción redox. Entonces esa no lo van a hacer, solamente van a hacer los primeros 5 ejercicios, porque son 6. Entonces los primeros 5 son los que ustedes van a realizar para llevar adelante la prueba del método. Creo que tiene como plazo de entrega el domingo, si no me equivoco. Entonces, lo que sí yo les prometo es que termina el plazo de entrega y yo voy a compartir con todos ustedes el ejercitario resuelto para que puedan hacer esa correspondiente autoevaluación de sus procesos. Y si después tienen alguna consulta, lo pueden hacer también en estos espacios de encuentro que tenemos. Sí, podemos alargar el plazo, no hay problema. En realidad, no sé cuál es el plazo ahora mismo. Espérenme que les voy a decir para no mentirles. Está en la página 75 de nuestro material, está indicado también en nuestro Classroom. La fecha de entrega, no tienen tiempo porque tienen como fecha de entrega el 16 de agosto. ¿Tienen tiempo todavía? Es el 16 de agosto, de aquí en 10 días, no es este domingo, es este domingo en 8. Tienen como plazo para la entrega de su ejercitario de redox. El próximo jueves que nos vamos a encontrar, iniciamos con la primera parte de soluciones. No recuerdo ahora mismo cuántos ejercicios son. Según recuerdo son 6, pero no sé. Hagan todos menos el último. El último no lo hagan. No les voy a estresar porque ese es un método distinto y no vamos a desarrollar ese método. Desde la próxima semana iniciamos capítulo de soluciones. Soluciones, igual que redox, tiene 2 clases. La siguiente que vamos a ver un poco más la parte conceptual y la próxima en la cual vamos a hacer ejercicios de soluciones, de concentración de soluciones. Entonces, hasta aquí voy a la tarea. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Me hacen recordar que todavía no creé la parte de laboratorio. Voy a crearles la parte de laboratorio y la tarea de recuperación. Ok, lo creo. Hasta aquí detengo la grabación